Bueno, un mes más, bienvenidos y bienvenidas a todos a los vídeos que venimos haciendo sobre figuras importantes de la sinología hispánica desde la Asociación Hispánica de Estudios de China. La verdad que este mes tengo el verdadero y grato placer de presentar a un sinólogo de primera línea, que es el doctor Jorge Eduardo Malena. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto dialogar con vos. El profesor Jorge Eduardo Malena es doctor y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina, también magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres, luego hablaremos de esto, director y profesor de la carrera de posgrado, especialización en Estudios sobre China en la era global, también en la UCA, en la Católica. Profesor de Historia de Relaciones Internacionales en la licenciatura del mismo nombre, de Relaciones Internacionales, y miembro del Comité Académico del Centro de Estudios Internacionales. Además, es profesor de Relaciones China y América Latina de la carrera de posgrado de Estudios de China Contemporánea, en este caso en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor invitado en la China Foreign Affairs University y es actualmente miembro de la Academia China de Ciencias Sociales. Hablaremos también después del premio que recibe en 2013, el Special Book Award of China, por un libro que escribe y que ha tenido mucho éxito e impacto, incluso ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el chino, que es China, la construcción de un país grande, por la China International Press. Y hay que destacar, yo que he tenido la suerte de conocerlo en persona, su dedicación a China desde hace ya varias décadas, en artículos, en entrevistas y ahora también, si no me equivoco, en colaboraciones con universidades en la capital. Bienvenido, profesor. Un placer, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Valoro esta convocatoria, como así también a ser miembro de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China. Realmente doy la bienvenida a esta iniciativa y que podamos tener este diálogo. No, sin lugar disfrutaremos y bueno, he de decir que el placer es enteramente nuestro. Como viene siendo habitual en nuestras entrevistas, pues me gustaría preguntarte en primera instancia, ¿cómo fue tu primer contacto con China? ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Bajo qué circunstancias llegaste? Y sobre todo, pues me interesa mucho, y seguro a la gente que nos escucha, ¿cómo encontraste China en aquel momento? Bien, fue realmente el destino el que me unió a China, no era parte de mis planes. Llegué aquí hace ya más de 45 años atrás, cuando era un adolescente, por trabajo de mi padre, quien había sido designado para trabajar en la Embajada Argentina en Pekín. Así que bueno, fue así como en el año 1979 mi padre, mi madre, mi hermana y yo llegamos a vivir aquí. Y bueno, en el caso de mi hermana y mío, como teníamos que hacer algo de nuestras vidas, más allá de continuar el estudio del colegio secundario argentino a distancia, ingresamos ambos a un colegio secundario chino, la escuela secundaria número 55 de Pekín, donde, bueno, comenzó el arduo camino de aprender el idioma, aprender la historia, la cultura, la política, con la paradoja de que nos enseñaban el chino a través del chino. Con lo cual entonces te podrás imaginar que estuvimos semanas, meses sin entender nada, hasta que de repente, bueno, es algo quizás propio de un psicólogo para estudiarlo, comenzamos a entender lo que nos decían, comenzamos a hablar, comenzamos a leer, comenzamos a escribir. Y bueno, esto fue en parte gracias a la obra de nuestra maestra en aquel momento, la queridísima Liu Laoshi. Esta profesora Liu hizo un gran esfuerzo porque con sus 50, 100 palabras de inglés que conocía, nos orientaba cuando nos agarraba la desesperación. Y bueno, la China que encontramos en aquel momento era la China que comenzaba el camino de la reforma económica. Como sabemos, hacia fines de 1978, Deng Xiaoping lanza esta
mega iniciativa económica. Y bueno, al haber llegado nosotros apenas unos meses después de la misma, en rigor de verdad lo que teníamos frente a nosotros era la China maoísta, por más que Mao había muerto en septiembre de 1976, porque digamos, los logros de la apertura recién los empezamos a ver hacia fines de nuestra estadía en el año 1982, y entonces sí pudimos ser testigos de la llegada de la Coca-Cola, por ejemplo, también la existencia de negocios en Wangfujing donde se vendían, por ejemplo, relojes japoneses, pero era realmente muy ínfima la apertura, concretamente hablando, en la China de fines de los 70, principios de los 80. No, la verdad que fascinante, ¿no? Porque es una China que los jóvenes pues no hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Una de de los grandes logros que estamos consiguiendo con estas entrevistas es que estamos dibujando un panorama grande y más ahora que estamos extendiendo estas entrevistas a Hispanoamérica sobre cómo están los estudios de sinología en las realidades de diferentes localizaciones geográficas. Entonces, me gustaría preguntarte, en tu caso particular, ¿cómo se encuentra en Argentina en general y en Buenos Aires en particular los estudios relacionados con China, con la sinología? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en el caso concreto de la Argentina tenemos el orgullo de contar desde 1967 con la Escuela de Estudios Orientales, que inicialmente se llamó el Centro de Estudios Orientales en la Universidad del Salvador, una universidad fundada por jesuitas en mi país, de la cual, bueno, tuve el gusto de ser profesor y luego incluso creador de una primera carrera de grado sobre el tema de China y a posteriori terminar siendo incluso director de la Escuela de Estudios Orientales. Pero bueno, más allá de esta institución pionera, también en la última década se han sumado otras instituciones con carreras de posgrado específicamente, como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Lanús, las cuales se encuentran en la provincia de Buenos Aires, a posteriori en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina. eh, He propuesto y hemos logrado la creación también de una carrera de posgrado, como mencionaste al presentarme, que se llama Especialización en Estudios sobre China en la Era Global. Y, digamos, hace pocos meses atrás también ha sido anunciado algún que otro posgrado en otra universidad estatal. Con lo cual, entonces, bueno, ya estamos teniendo unas eh, tres, cuatro carreras de posgrado en mi país. A esto se suma lo que son los institutos Confucio, tanto en la Universidad Nacional de Buenos Aires como de La Plata y de Córdoba. Es decir, que si bien Argentina es un país con poco más de 40 millones de habitantes, hay una oferta suficiente a la hora de poder hacer carreras sobre China o estudiar el idioma y la lengua, como es el caso de los Confucios. En esta misma línea, estamos preguntando también a los profesores entrevistados el perfil de alumnos, ¿no? En el caso argentino, ¿cuál es el perfil de alumno que suele acceder a este tipo de estudios y en búsqueda de qué salidas laborales? Mira, básicamente los alumnos que se acercan a cursar ya sea los posgrados o empiezan a estudiar el idioma, la cultura, provienen de las ciencias sociales. Hay un número considerable que viene de las relaciones internacionales, de las ciencias políticas, de la historia,
de las ciencias económicas, puntualmente, por ejemplo, también del comercio exterior. Y desde ya, bueno, los graduados en estudios orientales de la Universidad de El Salvador que buscan una especialización sobre un país específico de Asia. Y en lo que hace a las salidas laborales más comunes, bueno, obviamente por la cuestión remunerativa, en primer término se busca insertarse en la actividad privada, empresarial, pero también hay un número importante que busca los sectores gubernamentales, como por ejemplo la diplomacia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, y también encontramos otros, digamos, especialistas que procuran insertarse en los ámbitos del periodismo o de la docencia e investigación universitaria. Muy bien, entiendo. Centrándonos más ahora en tu carrera personal, a la luz, por ejemplo, de tu tesis, los temas de ciencias políticas que has estudiado en Argentina, después los estudios que haces sobre China en Londres, se puede ver una continuidad, una relación como el estudio de las relaciones internacionales a nivel global. Estamos viviendo un presente geopolítico intenso. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre cómo ves la geopolítica mundial, especialmente en relación con el caso de China, ¿no? Bueno, es muy notoria esta competencia a nivel estratégico que tiene lugar entre los Estados Unidos, país que se percibe desafiado por China, y luego China, siendo por supuesto el gran interrogante, hasta qué punto procura China en efecto competir y eventualmente superar a los Estados Unidos. Mi lectura entonces sobre esta actual situación geopolítica mundial sería que existe un Estados Unidos que, sin importar que sea una administración demócrata o republicana, se percibe que ya no ostenta la preeminencia estratégica de otras épocas, que percibe que China, con sus avances científicos, tecnológicos, pero también a partir del más alto perfil internacional de la República Popular, busca entonces mermarle poderío, y de ahí entonces la decisión desde Washington de llevar a cabo esta suerte de guerras tecnológicas, comerciales, geopolíticas, etcétera, etcétera. Por eso, digamos, estamos siendo testigos de un importante proceso de transición internacional, con una potencia que se percibe en descenso y una potencia que se percibe en ascenso, con posibilidades de ocupar un lugar en el mundo. Y bueno, y a partir de allí, áreas geográficas intermedias o que son área natural de influencia, terminamos sufriendo las consecuencias, como pueden ser los casos de Europa Occidental o de América Latina. Mi siguiente pregunta iba a ir enfocada en esta dirección. ¿Cómo se puede percibir este cambio geopolítico desde el cono sur y especialmente desde Argentina, ¿no? ¿Qué podemos ver? ¿Qué cambios podemos percibir? Bueno, es una realidad que, si tomamos los últimos 10, 15 años, algunos de los principales puntos de inflexión en el cono sur, de cara a lo que es la creciente presencia de China, se ha reflejado en cuestiones como, por ejemplo, el reconocimiento de estatus de socio estratégico o de socio estratégico integral por parte de la República Popular a países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, pero más allá,
por supuesto, de estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la política internacional, que digamos es la que le brinda el marco a la relación bilateral. Está también, por supuesto, la dimensión económica. China se ha erigido como uno de los tres principales socio comercial, inversor extranjero, prestamista, transferente de tecnología y constructor de infraestructura de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. En consecuencia, entonces, hay una importantísima sinergia en materia de cooperación, que incluso me permito decir que va superando el patrón tradicional centrado exclusivamente en el abastecimiento de materias primas. Entonces, bueno, de esa forma estamos también en una encrucijada a la luz de que, dada esta competencia estratégica entre Washington y Beijing que antes mencioné, América Latina está siendo fuertemente presionada por los Estados Unidos para que no mantenga esa puerta abierta a China popular. Todo esto que nos vienes comentando lo podemos encontrar ampliamente recogido en la cantidad, en la gran cantidad que tienes de artículos al respecto. Mencionaré simplemente, por ejemplo, la evolución de la gran estrategia de China y su impacto en las relaciones con América Latina. Me gustaría también preguntarte sé que eres conocedor de estas tres grandes políticas geoestratégicas de China que están muy relacionados con la franja y la ruta, la iniciativa de la civilización global, la de seguridad global y, por último, la tercera, la iniciativa de desarrollo global. Me gustaría que explicaras para pues, nuestros oyentes qué son estas iniciativas y qué impacto están teniendo en Hispanoamérica y a largo o medio plazo cuáles pueden ser sus consecuencias. Así es, Juan Carlos. Digamos que estas tres grandes iniciativas, como se las llama aquí en la propia China, son parte de lo que a su vez formalmente se ha dado en llamar el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, que lisa y llanamente significa la política exterior de China a partir del 2012, es decir, el inicio de la era de Xi Jinping. Específicamente, lo que está teniendo más vinculación con la cuestión de Hispanoamérica es el tema de la iniciativa de desarrollo global, porque aquí una de sus principales herramientas es la iniciativa de la franja y la ruta, que como sabemos es por sobre todas las cosas una iniciativa que promueve la construcción de infraestructura a los efectos de fortalecer la conectividad. Si bien inicialmente América Latina no fue parte de la Franja y la Ruta cuando fue lanzada en el 2013, unos 4 años después fue incluida, y a tales efectos entonces de manera formal hoy en día la diplomacia china engloba toda iniciativa de construcción de infraestructura en América Latina en esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que lo más relevante para los países de América Latina es que este tipo de obras de infraestructura contribuyan con la integración interna de cada uno de los países, que no sirva meramente a los efectos de asegurar la salida de las materias primas, de los insumos industriales con rumbo a China, porque si no estaríamos repitiendo patrones del siglo XIX, en donde, a modo de ejemplo, en el caso argentino, la red ferroviaria fue desarrollada por los ingleses
al mero fin de que todo condujese hacia el puerto de Buenos Aires y a partir de allí se lo embarcara rumbo a las Islas Británicas. Entonces yo creo que tenemos el desafío en América Latina de que nuestros gobernantes sepan aprovechar ese interés chino de promover la conectividad. Muy interesante, un poco a colación con esta última pregunta. Me gustaría saber tu opinión, ¿no? Has asistido hace poco al cuarto diálogo entre civilizaciones y entendimiento mutuo que está organizado por el gobierno chino y varias asociaciones de aquí del país asiático. Entonces me gustaría preguntarte, ¿en qué consiste este tipo de eventos? ¿Por qué piensas que China organiza este tipo de reuniones? Y sobre todo, y es lo que más me importa, ¿qué impacto pueden tener a nivel global? Este tipo de actividades que básicamente convoca a especialistas en el tema de China, a mi entender, guarda relación con el interés del gobierno central chino de que llegue claramente el mensaje de en qué consisten iniciativas como por ejemplo la de civilización global y de allí entonces la realización de este diálogo entre civilizaciones, tanto en la provincia de Gansu como en la ciudad de Beijing. Por lo tanto, más allá de la claridad con que llega a nosotros este mensaje, a su vez, estimo yo que la idea del gobierno central chino es que de regreso a nuestros respectivos países difundamos estas cuestiones, estas iniciativas diplomáticas, porque en definitiva, digamos, estas tres grandes iniciativas, a mi entender, son pilares de ese proyecto chino de, a lo que mi entender es la construcción de un nuevo ordenamiento político y económico internacional. En lo estrictamente personal, por supuesto que el conocer el discurso oficial, el analizarlo junto a otros colegas de todo el mundo, reviste utilidad, pero por sobre todas las cosas, en lo estrictamente personal, para mí, lo más relevante de participar en este tipo de encuentros tiene que ver con la interacción con los colegas extranjeros que nos dedicamos al estudio de similares temáticas, más allá, por supuesto, del impacto que China procura a nivel internacional, que sería, a mi entender, reitero, la construcción de un nuevo ordenamiento, porque tengamos presente que a su vez, dentro de lo que describí como este pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, digamos que el gran cuerpo, el gran continente, digamos, que le da contenido a las iniciativas es la llamada Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad. Entonces, bueno, con este título obviamente no pueden haber dudas sobre la aspiración a la construcción de un nuevo ordenamiento internacional. En 2013 te convertiste en el primer hispanoamericano en recibir el premio Special Book Award of China, concedido por el país, que bueno, viene un poco a reconocer la trayectoria de enseñanza e investigación sobre el país del centro, ¿no? Sobre China. Entre otros motivos, el premio se te otorgó por la publicación de China, la construcción de un país grande, ¿no? Que hablábamos en la presentación. ¿Qué significó para ti la escritura del libro y la recepción del premio? ¿Y qué puntos reseñarías principales en este libro? Bueno, gracias por la pregunta. Desde ya que fue un motivo de orgullo, de satisfacción, este reconocimiento, porque bueno, como te decía al principio, ya llevo más de 45 años de dedicación profesional al tema de China y bueno, que hace 12 años atrás recibiera este reconocimiento fue algo muy, muy lindo porque bueno, a modo de ejemplo, yo cuando regresé a Argentina y en los 80s, en los 90s, decía que me dedicaba a China, que quería ser un especialista en China, medio que era tomado en broma,
me preguntaban si me iba a dedicar a leer el futuro, el horóscopo chino, pero nadie se creía que uno podía ser un sinólogo, un especialista como es en mi caso, en los temas de la política interna, la política exterior y la defensa de China. Por eso, bueno, este premio fue un halago, fue una satisfacción enorme y este premio, bueno, es por este libro que a su vez reflejó mi tesis doctoral para acceder al título de doctor en ciencias políticas por la Universidad Católica Argentina. Y digamos, en esta tesis lo que hice fue analizar el rumbo de la política exterior de China, es decir, ubicándome en el 2005-2006, que fue cuando escribí esta tesis, yo ponía la mirada hacia el año 2020 a los efectos de poder dilucidar si China se iba a convertir o no en un actor protagónico en el sistema internacional. Bueno, como yo soy un convencido de que en ciencias sociales y puntualmente en relaciones internacionales y ciencias políticas tenemos que hacer prospectiva, porque si nos dedicamos pura y exclusivamente a aquello que es verificable, nos vamos a quedar haciendo simplemente historia, historia política o historia de las relaciones internacionales. Bueno, yo lo que hice fue analizar a aquellos autores chinos que ponían la mirada en el lugar que debía ocupar China en el mundo. A su vez, de estos autores hice la identificación de quienes efectivamente eran asesores del gobierno chino como para poder entrever que en efecto sus enseñanzas, sus opiniones iban a ser tomadas por la dirigencia china. Y bueno, aunque suene poco modesto, las conclusiones de este libro, que fue publicado en el año 2010, tienen mucho que ver con lo que hoy en día China ha logrado en materia de posicionamiento internacional. Pero reitero, esto no fue un mérito mío, sino simplemente tiene que ver con haber elegido a los autores chinos del establishment que tienen cierto grado de influencia en la dirigencia china. Muchas gracias, profesor. No podíamos terminar sin preguntarle por el presente. Hemos hecho un recorrido largo desde finales de los 70 hasta ahora. Entonces, sé que te encuentras ahora en una de las universidades más prestigiosas del país asiático, en la Universidad de Renmin, haciendo una estancia como investigador y profesor invitado. La pregunta es obligada. ¿Qué diferencias encuentras entre la China que conociste en esos 80, cuando llegaste, y la de ahora? Y por otro lado, ¿qué cosas piensas que sí que han perdurado en esta China milenaria, ¿no? Bueno, básicamente digamos que las diferencias son enormes, es otro país. La gran pregunta que nos hacíamos allá en los 80 cuando dialogábamos familiarmente era, bueno, ¿este país algún día saldrá de la pobreza? Porque esa China de 1979 era la China que se había hundido en los 12, 13 años de la revolución cultural. Por lo tanto, era un país netamente empobrecido. Era muy difícil imaginar que la política de reforma y apertura económica iba a tener el éxito que tuvo, que llevó a China a ser la primera o segunda economía más grande del planeta según los indicadores que tomemos. Por eso digamos que la China actual tiene poquitísimo que ver con aquella China que yo conocí hace más de 45 años atrás. Pero al mismo tiempo, la paradoja es que hay cuestiones que perduran, que tienen que ver con la laboriosidad del pueblo chino, con su capacidad de ahorro,
con su esfuerzo por la superación individual, que eso se refleja en el estudio más allá del trabajo. También, por supuesto, cuestiones como la cordialidad, el respeto, la amabilidad. Afortunadamente, en líneas generales no se ha perdido, a pesar de, por supuesto, el avance de lo económico, que eso muchas veces se refleja en materialismo, en hedonismo, en individualismo, etcétera. Pero digamos que esta China de esta última década es mucho más vivible que aquella de la década de los setentas, y digamos que lo agradable de poder ver en los ojos, en la cara de los chinos de hoy en día, es ese optimismo, esa confianza en el futuro, que era algo que realmente no se veía cuando yo vine a vivir aquí por primera vez. Profesor Malena, muchísimas gracias por sus palabras. Como viene siendo habitual en este tipo de entrevistas, me gustaría presentar, introducir al presidente de la Asociación Hispánica de Estudios de China. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que es un placer, siempre es un placer despedir estos momentos, pero quizá hoy es un placer un poco más intenso para mí, ¿no? Porque soy un profundo admirador del profesor Malena hace muchos años. Yo creo que siempre me quedo un poco abrumado ante estos recorridos que quizá tienen un punto siempre de partida, ¿no? Que quizá todos compartimos, que uno llega a China casi por casualidad, ¿no? Es normalmente una cosa que estamos viendo todos los que de alguna manera dedicamos esfuerzo académico a la mayor comprensión y al diálogo con China, es que casi siempre es una especie de decisión providencial que llega a nuestra vida de una manera un poco disimulada, ¿no? Que de repente es una decisión, pues en este caso política, por un traslado de un padre a un trabajo diplomático, que perfectamente pudo haber sido una pequeña experiencia que uno olvida después, ¿no? Y que a veces consiste en una pequeña pasión que entra en nuestras vidas y ya se queda para siempre. En segundo lugar, otra cosa que también es común casi a todo el mundo es esa especie de reconocimiento de la excentricidad con la que consideran nuestros iguales que tratamos el tema de China, ¿no? Siempre tenemos que superar en muchos momentos la incomprensión de tener una decisión un poco valiente, ¿no? Como tal, en España pasa un poco lo mismo, ¿no? La incomprensión que tiene que ver mucho con cuando... ¿Para qué te dedicas a eso? ¿Qué interés tiene de un mundo que yo creo que le ha dado la espalda a China hasta hace bastante poco, ¿no? Que en el pasado le ha dado la espalda y que hoy lo que ha dado es un lado de desconfianza permanente. Y en tercer lugar, pues el fondo, hay una especie de pequeña línea común en toda la intervención en la fantástica entrevista, ¿no? Que es el optimismo, la esperanza, la mirada confiada, ¿no? Yo creo que uno también le gusta encontrar en estos tiempos donde hay tantos profetas de desgracias, encontrar que el diálogo es posible, que el encuentro es factible y que un nuevo orden mundial donde China tenga más peso no significa que sea un orden mundial malo, sino que también nos obliga a Occidente a salir un poco de nuestra zona de confort y buscar un poco el encuentro, porque al final por lo que queremos es que la humanidad funcione mejor. O sea que ha sido estupendo escucharle, profesor, un orgullo tenerle con nosotros en la asociación también. Y bueno, yo creo que este es el inicio de muchas más cosas que yo creo que van a salir. Y sobre todo, un último comentario que es el elemento hispano que estamos introduciendo en el diálogo académico con China, ¿no? Frente a una lectura demasiado anglosajona de la realidad, yo creo que lo hispano tiene sentido y además tiene un sentido y aporta una mirada flexible, proactiva, productiva, positiva y esperanzada de las relaciones internacionales. Por lo tanto, también hay cierta obligación moral, ¿no? Ahora estoy hablando y enfrente tengo un libro de los años 60 de un francés que se llama Moral Internacional y lo veo siempre y lo tengo delante de mi mesa de trabajo en la universidad y lo miro constantemente, ¿no? Para no perder un poco esa referencia de que en el fondo, la mirada latina le aporta mucho, mucho a las relaciones internacionales y le animo a no perder esa pasión y esa vitalidad con la que le hemos escuchado. Muchísimas gracias, Víctor, por estas palabras de cierre de esta entrevista. Las valoro y coincido plenamente. Y a su vez también, Juan Carlos, gracias por las agudas preguntas que preparaste, que han servido realmente para que pueda brindar un pantallazo
bastante completo de lo que ha sido esta vida profesional dedicada a China. Deseo a la asociación el mayor de los éxitos. Realmente los felicito por esta iniciativa de reunir a los hispanoparlantes que nos dedicamos a China, y cuenten desde ya con todo mi optimismo, con todo mi esfuerzo para contribuir con el crecimiento de la asociación. Pues muchas gracias y Juan Carlos, muchas gracias también por esta faceta de presentador, que cualquier día te van a fichar de algún canal de televisión global. Eh, Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. hasta Un luego. gusto.